En este jueves 13 de 19ª semana del tiempo ordinario, seguimos sobre el Evangelio de San Mateo. Vamos haciendo un recorrido sobre todo el Evangelio de San Mateo. Y hoy nos encontramos, podríamos decir, ante un tremendo camino, muy por sobre todo para los papás de familia, para los esposos, para la familia, porque hoy profundamente podríamos titular, a la luz del Evangelio que hemos escuchado, este texto, una escuela de padres sobre el perdón. Más aún en este mes que ya tenemos nuestra costumbre de ofrecer este mes de agosto como el mes del matrimonio y de la familia, pues quiero poner un énfasis precisamente en eso, con lo que el Evangelio esta mañana nos regala. Perdonar de corazón a su hermano. Podríamos hacer esta mañana una relectura, tal vez desde la perspectiva de nuestra propia familia. Para ilustrar esta enseñanza sobre el perdón, Jesús nos ha hablado del perdón 70 veces 7. El hermano que ofende, Jesús hace y explica esta expresión desde una parábola, la parábola que podríamos llamar la parábola del patrón y el empleado. Podríamos cambiar esos personajes, en vez del patrón y el empleado, podríamos poner allí el esposo y la esposa. Una persona le dice a otra: paga lo que me debes, dice el versículo 28 del Evangelio. Este le debía realmente poco, le debía 100 denarios. Un denario corresponde a la paga de un día, es decir, es como el salario mínimo nuestro. Por eso sucede que tener que pagar 100 denarios, que tal vez es lo que le debía, parece una cifra un poco alta, pero se trata de un salario mínimo, se trata tal vez de 100 días de trabajo, es lo que este hombre debía. Ahora bien, aquel está esperando que le paguen ese dinero, porque este hombre lo necesita, es un dinero de él, por lo tanto necesita ese dinero, y no puede menos que, lógicamente, irritarse, es decir, perder la paciencia. Se niega a darle vuelta a todo lo que generosamente el otro le ha pedido. Esto es lo que sucede en la parábola de hoy. Y es verdad, hay momentos en los que la paciencia parece acabarse, en los que no parece que valga la pena seguir esperando, y entonces ponemos en nuestros labios estas mismas palabras de la parábola: es hora de que me pague lo que me debes. ¿Cuántas veces en nuestra vida familiar se ha perdido la paciencia? ¿Cuántas veces no ha habido oportunidad de cambiar porque la paciencia se terminó? Y entonces se llenó la familia y el corazón nuestro, se llenó de desesperación, se llenó de cólera, se llenó de mucha irritación, y hemos perdido la capacidad de poder analizar qué es lo mejor para la vida de la familia, para la vida del hogar. ¿Cuántas veces la paciencia se nos acaba? ¿Cuántas veces la paciencia ya no logra lo que nosotros deseamos? Porque hay muchas razones para perder la paciencia. Una de las razones, y tal vez la fundamental, es cómo lograr hacer vida esa frase de Jesús
de perdonar 70 veces 7, es decir, todo el tiempo, en todas las circunstancias y bajo cualquier motivo. ¿Cómo lograr hacer vida ese evangelio? Cuando la persona a la que debemos perdonar, le perdonamos y vuelve una y otra vez sobre la misma situación constantemente. Humanamente eso es imposible, ¿no? Perdonar a aquel que no quiere cambiar. Humanamente no hay forma, es bastante inútil intentar perdonar a quien no quiere cambiar, a quien se empeña en su pecado y quiere encerrarse en su vida de pecado y de manera casi violenta muchas veces se empeña en seguir viviendo su misma situación. Vuelvo a repetir, desde una dimensión simplemente humana, eso no es posible. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Por qué el Evangelio nos está pidiendo una cosa que humanamente es difícil, es dura? ¿Por qué el Evangelio no la pide? Veamos entonces este caso familiar que voy a contarles a continuación. Una señora le decía a su marido constantemente y muchas veces irritada, le dijo: ya van 20 años que llego esperando que cambies, ¿no? ¿Cuántos llevan 20 años, 15 años, más años aún, esperando que su marido cambie o esperando que su esposa cambie? Viceversa. Luego podemos decir lo que esta mujer y esposa le dijo a su esposo después de 20 años. Por lo que veo, le dijo esta esposa, no te interesa verdaderamente por mí. No tienes iniciativas, nunca tienes tiempo para lo de tu propia casa. Es más importante tu trabajo, tus amigos o quién sabe qué más tendrás por la calle, respondió la esposa. 20 años de esperar que su marido cambie y a los 20 años sigue siendo el mismo de siempre. No pasa en la casa, lo que obtiene de dinero es para los demás, para fuera de su casa, se olvida de su esposa, de sus hijos, todo lo mejor parece ser para afuera y parece que todo lo peor es para adentro. Hay veces es fácil saber, ¿no? Cuando muchas veces, porque la gran mayoría son los esposos, aunque este mundo actual es tan difícil ahora, que también puede ser una situación de ambos. El asunto, por ejemplo, de la infidelidad, que es tan normal, entre comillas, entre los varones, también sucede que ahora es bastante común entre las esposas. Pero la regla general mundana y de pecado entre nuestra sociedad es que normalmente es el hombre. ¿Cómo lograr entender esa situación? ¿Cómo preservar la dignidad y la santidad del matrimonio en una situación así? Cuando hay un esposo, por ejemplo, que no quiere cambiar y que ya son años sin querer cambiar. O sea, intentando tal vez la esposa, porque normalmente siempre es la mujer que busca salvaguardar el matrimonio, siempre es la esposa que intenta salvaguardar el matrimonio y esperando múltiples maneras, múltiples formas, pero no lo logra. Las expresiones de esta esposa que yo acabo de decirles aquí como ejemplo son de desesperación. No te interesas, no te preocupas por las cosas de la casa, no sé qué tienes en la calle. Es decir, son
palabra de una esposa que ya no encuentra salida, que está desesperada. ¿Cómo perdonar cuando se está desesperado? ¿Cómo perdonar cuando parece que todo es inútil? Pero el Evangelio no lo propone. ¿Por qué el Evangelio es tan duro? ¿Será porque no nos entendía Jesús? Al contrario, nos entiende mejor que nadie. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lograr hacer posible y cumplir este Evangelio en nuestra vida? Porque no es lo mismo que lo exprese desde su servidor, si no he vivido la experiencia de una vida matrimonial y todo lo que significa la vida matrimonial, a que lo digan muchos de ustedes, los que están hoy aquí, o los que nos ven a través de las redes sociales, que nos lo digan desde su experiencia de esposos y esposas. Nosotros también tenemos otras experiencias difíciles de perdonar, pero me refiero y me pongo a pensar en el esposo y la esposa que tienen que convivir con otra persona de manera permanente y muy por sobre todo convivir con aquel o aquella que está terco en cambiar, que no desea cambiar. Como ven entonces, puede suceder como esta señora esposa que ya llegó a su extremo. Se siente tan herida por el marido que tiempo atrás tal vez amaba con tantísima intensidad. Llega un momento, esto es lo humano, lo que sucede humanamente. Yo tengo testimonios tremendos de matrimonios que han llegado a este extremo. Empieza, muy por sobre todo le pasa a la mujer normalmente. Empieza después de un tiempo de lucha, después de intentar que su esposo cambie, comienza a salírsele del corazón. Esto no quiere decir que solamente el hombre es el que falla en la vida matrimonial, también la mujer, ¿no? La mujer también falla. Eso significa que muchas veces el porcentaje de culpabilidad entre la destrucción de un hogar a veces es 50 y 50. A veces también la mujer falla, ¿no? Porque cuando no se trata bien al esposo o no se le ha tratado bien, muchas veces no es una razón, tal vez es una razón bastante pagana, pero el esposo que tal vez intenta querer cambiar, pero si no encuentra la paz adecuada en su hogar, ¿cómo va a cambiar? El hogar tiene que ser la ocasión, el caldo de cultivo donde yo pueda tomar la decisión de cambiar. Pero si yo vengo de la calle y en la casa encuentro un infierno, lógico, todos preferimos volvernos a la calle, ¿no? Todos preferimos volvernos a la calle. Entonces, a veces hay culpabilidad mutua, pero muchas veces yo sí estoy seguro que la esposa es la que intenta luchar por cambiar las situaciones del hogar, por cambiar, por salvaguardar la dignidad de la vida matrimonial. Pero a veces no lo logra y empieza a salírsele del corazón. El amor comienza a cambiarse. Es una cuestión dura y difícil, pero es verdad. El amor pareciera que se convierte en rabia. Y parece que el amor también se convierte en resentimiento. No solo en rabia, también en resentimiento. Cuando tú amas, pero la otra persona ya pareciera que no te ama, porque estamos casi seguros que una persona, un esposo, una esposa, cuando empieza ese comienzo de la vida matrimonial y todo parece tan bonito y el amor parece esplendoroso, parece que el amor no terminara, pero llega un momento en que algo cambia, algo se transforma, a veces no para bien, sino para mal, y empiezan toda la serie de problemas
y empieza a veces el hombre a buscar otras alternativas, entonces hay algo que va sucediendo en el corazón de la persona, muchas veces de la mujer esposa. Vuelvo a repetir, se va saliendo del corazón el amor parece que se cambia en rabia y en resentimiento. Y la gran pregunta es, ¿cómo lograr que un corazón que está hecho para amar y que un día comenzó allí en el inicio de su vida matrimonial, comenzaron con tanta alegría? Y el amor parecía una enorme bendición. El amor parecía cobijar la vida del hogar, de la casa. Vinieron los hijos y el amor era espléndido porque vino la alegría de los hijos, pero luego vinieron los problemas y empezó el corazón a dejar de amar. ¿Cuántas esposas yo he escuchado y dicen, yo ya no amo a mi esposo, yo lo trato como si fuera mi hermano, pero yo ya no lo trato igual, porque yo ya no siento amor en mi corazón? Son momentos duros, ¿no? Son momentos difíciles de una esposa. ¿Es posible entonces que el corazón de esta esposa de la que yo estoy hablando ahora, de repente se vaya volviendo duro y piense incluso en ponerle fin a esta situación? Qué triste situación. Con la ruptura del matrimonio, parece que todo concluye, todo termina. ¿Cuántos matrimonios han llegado al colapso? Y la gran pregunta que uno se pone dentro es, ¿y entonces, y el perdonarse 70 veces 7, cómo es que funciona? ¿Cómo es que Jesús lo propuso? ¿Cómo logramos que esto funcione en la vida normal, en la vida común? ¿Es posible que esto funcione? Claro que es posible, porque ya hay muchos matrimonios que lo han logrado. Yo no me olvido de un matrimonio que conozco fuera de esta parroquia. Un matrimonio, esposos por años, él delegado de la palabra de Dios y su esposa le fue infiel. No sé cuál podría ser mi actitud y cuál podría ser la actitud de cualquier otro de los hombres, porque sucede que los hombres no aceptamos la infidelidad de la mujer, pero el hombre sí le gusta ser infiel. Es una cosa rara, ¿no? Una cosa extraña, una cosa muy difícil. Bueno, es la cultura machista en la que vivimos. No sé cuál podría haber sido la actitud de un hombre, pero yo me acuerdo de ese hombre delegado de la palabra de Dios de una parroquia X, que su esposa le fue infiel y él la perdonó y todavía siguen viviendo juntos. A mí me parece eso un tremendo testimonio. A mí me parece eso una concreción del Evangelio de Mateo 18. A mí me parece que es posible vivir el Evangelio, que ya hay personas que lo han logrado. Pero ¿cuál es el camino? Cuando parece que el amor se termina, cuando parece que el corazón se pone duro, cuando parece que el corazón se ha llenado más bien de rabia y de resentimiento, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿Cómo podríamos hacer? Precisamente, esto es lo que hace uno de los siervos de la parábola cuando toma la decisión de mandar a la cárcel a su viejo amigo que le debía los 100 denarios. Aquellos 100 denarios se volvieron una deuda insolvente, como en el caso de aquella pareja, la pareja que acabo de hablarles. La situación después de 20 años ya pareciera insolvente. Llega el momento en la vida cuando nosotros vemos con los ojos propios y ya no vemos con los lentes de Tata Dios, como se llama un cuento, no, los lentes de Tata Dios. Cuando ya no vemos con los lentes de Tata Dios y solo vemos con nuestros propios ojos, nos ofuscamos y no encontramos salida. Perdemos la actitud
de luchar. Perdemos la actitud de mirar con misericordia. Llega el momento de la ofuscación y ya no se ven caminos a una posible solución. Entonces empezamos a tomar actitudes del corazón. Cuando ya el corazón se endurece, cuando el corazón ya tiene arteriosclerosis, porque las venas se pusieron duras de odio, de resentimiento, de rencor, de impaciencia, entonces el corazón ya duro empieza a sacar unas actitudes ya no cristianas, sino actitudes ya de pecado. Empieza la arrogancia, empieza esa actitud mucho más jurídica, podríamos decir. Empieza esa actitud mucho más jurídica. Así como tú me estás haciendo, así te lo voy a hacer yo. ¿Cuántas mujeres, esposas, terminaron pagándole mal a su marido después de que su marido les pagó mal? No porque eran mujeres malas, sino porque se les ofuscó el corazón y pensaron que de esa manera se debía de pagar lo que les habían hecho. ¿Cuántas veces se ha ofuscado el corazón de esa manera y se ha vuelto el corazón un poco más duro y jurídico, podríamos decir, dejando de lado la misericordia, como quien dice, tú me debes, me pagas y punto. Tú me hiciste eso, ahora vas a ver quién soy yo, ahora ya vas a comprobar lo que es una mujer de verdad. Y viceversa, ¿no? Si es la mujer la que falló, el hombre va a decir exactamente lo mismo. Ahora sí te voy a demostrar quién es su hombre. Cuando el corazón se ofusca, porque ya no vemos con los ojos de Dios, la cosa es mucho más dura todavía, más difícil. Y puede suceder que si en ese momento la contraparte intenta recapacitar, se le pueda dar la espalda. Sea por lo que quiera hacer, todavía es muy poco, porque llegó tal vez demasiado tarde. ¿Ya para qué?, dice la otra parte. Cuando te necesité, tú no estabas. O simplemente, yo ya no te creo. ¿Cuántas veces has dicho que vas a cambiar y ya no cambias? Sigues siendo el mismo, ¿no? Como el hombre que les conté hace unos bastantes días en una homilía, les conté del hombre que era borracho y su esposa ya no lo aguantaba, y un día verdaderamente había aquel hombre recapacitado y en vez de irse a la cantina, él se iba a una iglesia. Y entonces, pero uno de tantos esos días que venía de la iglesia, no de la cantina, entonces se recuerdan que les conté esta historia, que el hombre venía cantando, venía entonando cantos, y la mujer, sacando la cabeza por la ventana, vio al marido y dijo, otra vez viene borracho este jodido. Y así fue, ¿no? Cuando lo vio de cerca le dijo, otra vez vienes igual. Y aquel hombre decepcionado se vuelve otra vez, no se fue para la iglesia, se volvió a ir a la cantina, ¿no? Entonces, a veces nosotros, como hemos perdido la paciencia, la capacidad, hay veces perdemos incluso la razón, hay veces perdemos el sentido común. Cuando tenemos mucha cólera, cuando el corazón está duro, perdemos el sentido común. Por lo tanto, a veces perdemos también la credibilidad en la otra persona. Pero es verdad, es que un cónyuge sin misericordia verdaderamente no es capaz de inclinarse ante la debilidad de su pareja. Tampoco será capaz de captar, yendo más allá, podríamos decir, de la herida propia, del resentimiento, sus buenas intenciones de su pareja, que se pueden instalar tal vez en el punto de yo tengo derecho, tú ya perdiste el derecho. Pero y entonces vuelve la pregunta de nuevo, ¿cómo perdonar entonces? Hasta ahora hemos hablado de la parte más difícil de perdonar. ¿Cómo perdonar? Es fácil, ¿no? Perdonar cuando no tenemos nada que perdonar.
Como me dijo una chica en una homilía, que yo hablaba del perdón en un barrio por allí en Choluteca, en la ciudad. Me recuerdo haber hablado del perdón y cuando terminé la misa una chica me dijo: padre, pero usted habla del perdón, pero es que usted no tiene de vecino a la vecina que tengo yo. Claro, me entiendo, en una vecina que hace daño y que le tira la basura a uno ahí y luego uno la recoge y al ratito le vuelve a tirar la basura, es difícil, ¿no? Es difícil, es totalmente difícil. ¿Cómo perdonar? ¿Es posible perdonar? ¿Es necesario perdonar? ¿Vale la pena perdonar? ¿Cómo hacerlo, pues, si humanamente se nos es difícil? En el caso de los siervos de la parábola, valdría la pena preguntarse: ¿por qué aquel siervo afectado tendría que sentir por dentro una gran compasión hacia su compañero? La pregunta: ¿por qué aquel siervo que estaba afectado también tenía que tener compasión por su compañero que le debía? ¿Cuál es la razón? Porque él es consciente de que ha sido perdonado por el único Señor. Ahí está la clave. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido perdonados por Dios? ¿Cuántas veces? Pero ¿eso lo entendemos todos? Porque no solamente se trata de perdonar de la parte que está afectada como tal, sino que le toca perdonar la otra parte, el que está afectando o la que está afectando. Esa parte también tiene que perdonar. No solamente es el perdón de un lado, es el perdón mutuo, es el perdón parejo, ¿no? No es el perdón unilateral, es el perdón bilateral, ¿ok? Es el perdón bilateral, no solo es el perdón unilateral. Por lo tanto, el perdón está amarrado a esta decisión mutua y solo así el perdón puede hacerse realidad. Porque uno es consciente que el primero que nos ha perdonado es el Señor. Ninguno de nosotros es perfecto. No hay uno tan solo hombre sobre esta tierra que sea un ángel. No somos ángeles de luz, aunque así lo diga un canto por ahí, pero no, en realidad no somos ángeles de luz. Somos imperfectos, todos fallamos, de múltiples maneras todos fallamos. Algo no hacemos bien en algún determinado momento de la vida. Todos tenemos debilidades, tenemos que aceptar que todos nos equivocamos. Lo que también tenemos que aceptar agregado a eso es que humildemente nosotros tenemos que aceptar que nos equivocamos. Porque lo que hace dura la tarea es cuando el orgullo se anida en nuestro corazón y yo no pienso que me equivoco. La peor cosa y la peor gravedad al perdón se llama orgullo. Ese es el peor y la cosa más grave. Esa es la trampa del demonio más sofisticada que existe. El orgullo no me hace reconocer mi error. Y entonces, mientras yo no reconozco humildemente el error, jamás voy a ser capaz de perdonar ni de perdonarme a sí mismo. Por eso, con relación a nuestro lado flaco, podríamos decir, muy probablemente más de una vez, otros han tenido misericordia con nosotros. Tal vez, muchísimas veces, hay personas que han tenido compasión con nosotros. ¿Cuántas veces yo he tenido compasión con los otros? Según la parábola, aquel siervo que exigió sus derechos al otro siervo había recibido de la mano de su patrón el perdón de una deuda que era casi 1.000.000 de veces más alta que los talentos que a él le debían, con relación a aquel compañero. Mientras uno debía 100 denarios, el cobrador por su parte debía 10.000 talentos, eso es 1.000.000 de veces más. 100 denarios contra 10.000 talentos es verdaderamente una desproporción enorme. Y la desproporción está
¿Cuántas veces nosotros perdonamos o no perdonamos? ¿Y cuántas veces Dios nos ha perdonado ya desde el madero de la cruz? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? La proporción es desproporcionada verdaderamente, porque Dios nos ha perdonado una y otra vez, desde que yo me levanto, incluso dormido. Desde que dormido tengo sueños malsanos, desde que estoy en la cama y me equivoco, incluso en mis pensamientos, desde que me levanto hasta que me acuesto, todas las veces que me equivoco durante el día, Dios me perdona. ¿Cuántas veces yo perdono? ¿Una vez? ¿2 veces? Y si te pones a pensar en las veces que tú y yo nos equivocamos diariamente y alguien nos tiene que perdonar o Dios nos tiene que perdonar, no es necesario que el cónyuge que ya agotó la paciencia con su pareja haya cometido algún delito tal vez monstruoso. Puede ser incluso que nunca le haya sido infiel a su pareja, pero esta persona sabe muy bien cuántas ingratitudes. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tu marido llegó a tu casa y tú no le diste comida? Y llegó cansado, esa vez tal vez iba de trabajar verdaderamente, no venía de la otra, sino que ese día sí venía de trabajar y no le diste comida. ¿Cuántas malas contestaciones mutuas? ¿Cuántas imprudencias de ambos lados? ¿Cuántos pecados pequeños o grandes también ella o él han cometido? Esta persona sabe que cada vez ha sido perdonada. A lo mejor alguna vez ha podido decir en el templo: mi Señor, me acojo, me asumo como soy, no me eches nada en cara de nada. Abrázame con tu ternura, tal vez ha dicho esa esposa en la iglesia o ese esposo. Así ha llorado tal vez por sus pecados y ha vivido la gran emoción del sentir el perdón. ¿No habrá entonces que poner en práctica la oración que rezamos en el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la parábola que hoy hemos releído, esta enseñanza es mucho más incisiva y el Señor dice: ¿no debías tú tener misericordia con tu compañero del mismo modo que yo tuve misericordia contigo? Pues esta misma frase se puede pronunciar en el matrimonio. ¿No debías tú también tener misericordia con tu pareja? En fin, mis queridos hermanos, perdonar es lo más específico del matrimonio, como también de todo tipo de relación. Uno puede pedir la gracia de perdonar porque el Señor es misericordioso, Él es Dios. Y Él puso en nosotros un corazón capaz de hacer lo desmedido. Cuando el otro hace daño, el corazón mío es capaz de perdonar incluso. Solo Dios ha puesto en nosotros un corazón desmedido, que aunque se nos haga daño es capaz de perdonar. Cuando perdono los pecados de los demás, me perdono a sí mismo. Este es el verdadero perdón de corazón que la parábola de hoy nos proporciona. Termino con una frase de Santa Teresa de Jesús que decía algo al respecto. Dios lo ha de forzar, Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que no damos del todo. Dios es capaz de darnos todo, pero Dios no nos forza. Si usted y yo tenemos un corazón duro, capaz de no perdonar, un corazón prepotente y orgulloso, Dios toma distancia. Dios es respetuoso, Dios toma distancia. Y por eso cuando nosotros le pedimos a Dios y parece que Dios no nos escucha, el problema no es Dios, el problema es mi corazón duro. Ese es el problema, no es Dios. Dios estaría dispuesto a concedernos todo a nosotros, lo bueno.
Pero ¿por qué a veces Dios no nos concede nada? Parece que no nos concede nada. Porque el problema no es Dios, el problema es mi corazón. Que solo quiero cosas para mí, pero no hago nada en mi vida por cambiar mi vida. Por eso no se olviden, Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que no damos del todo. Santa Teresa de Jesús. Así sea. Amén.